significado de la palabra unción, dice el diccionario que es la acción de embadurnar algo o alguien con aceite. Es la acción de embadurnar. Y creo yo que embadurnar es cuando alguien está completamente lleno de aceite. Todo su cuerpo, desde su cabeza hasta sus pies, embadurnado completamente. Y eso es lo que significa unción. Y me preguntaría yo en esta mañana entonces, ¿cuál es la medida de la unción que Dios derrama sobre nuestras vidas? ¿Acaso entonces podríamos medir de alguna manera la unción que Dios derrama sobre nosotros? ¿Podríamos decir, este tiene más unción y este tiene menos unción? ¿O este recibe más unción y yo recibo menos unción? ¿Podríamos medir de alguna forma el hecho de que Dios derrama unción sobre nosotros? ¿Podríamos como poner una vara y medir cuánta unción puede Dios derramar sobre nuestra vida? ¿Será que la unción entonces solo puede derramarse sobre aquellos que ejercen alguna labor en la iglesia? O mejor, ¿será que solo aquellos que ejercen alguna labor en la iglesia necesitan la unción? ¿Será que solo el que predica necesita unción? ¿Solo el que toca el piano, el que toca la batería, el que enseña, el que sirve? ¿Será que solo entonces este grupo necesita la unción? ¿Será que la unción que Dios derrama sobre nosotros tiene algún límite? ¿Hay algún punto en el cual ya no hay más unción? ¿Hay algún punto en el cual hasta ahí llegó la unción? Ya no podríamos aspirar o anhelar recibir más de parte de Dios, sino que solo hasta allí se llega. Todas estas son preguntas que yo me hago. Pero yo creo que la unción no tiene medida y tampoco tiene límite. Yo creo que no hay un límite donde digamos, ya recibí de parte de Dios todo lo que tenía por recibir. Yo creo que por el contrario, entre más recibimos de parte de Dios, más queremos y más anhelamos. Y la verdad es que Dios está dispuesto a darnos de Él tanto como nosotros estemos dispuestos a recibir. Así que, ¿cuál es la medida de la unción que Dios derrama sobre nuestra vida? Pues la medida es la que cada uno de nosotros pongamos o estemos dispuestos a recibir. Dios está dispuesto a derramar sobre nuestra vida tanto como nosotros estemos dispuestos a recibir. Si alguien en esta mañana está dispuesto a que Dios lo embadurne, lo llene por completo con su santa unción, créame que Dios lo hará. Porque a Dios no le escasea la unción, el aceite no escaseará. Amén. Así que la unción no tiene límites. Dios no tiene límites para derramar de su Santo Espíritu sobre su iglesia. Más bien somos nosotros los que ponemos límites al creer que esto se limita simplemente a un momento en el cual siento gozo y quizás hablo en lenguas, o que quizás solo necesito la unción porque voy a predicar y es necesario que Dios me respalde, o solo necesito la unción cuando voy a ejercer un servicio. Entonces, si pensamos así, somos nosotros los que ponemos límites al derramamiento de la unción. Pero si alguien en esta mañana cree, amén, que la unción es necesaria para todo en la vida, que la unción es necesaria para la vida cotidiana, que la unción es necesaria para todo lo que hacemos, créame entonces que recibirá no solo una doble porción, sino más de eso, porque Dios puede derramar sobre nosotros. Yo creo que la unción es necesaria para todo en la vida del cristiano. Se necesita tener unción para criar bien nuestros hijos. Se necesita tener unción para llevar bien nuestra casa. Se necesita tener unción para tomar buenas decisiones. Se necesita tener unción para mantenernos fieles en el camino del evangelio. La unción no es solo para el que predica. Todo aquel que conoce a Cristo necesita tener unción en su vida. Amén. Pero unción ¿hasta dónde o cuánta unción? Solo entonces hablé en lengua hace 10 años y ya puedo servir. Ya no me preocupo por nada más. No, a eso no se refiere el Señor cuando dice que nos va a ungir, porque ungir es embadurnar completamente, estar lleno completamente. ¿Y sabe por qué es necesario estar lleno completamente? Porque si yo lleno este vaso de agua, por más que quiera echarle algo más, no cabe porque ya está lleno. Y si nuestra vida está llena completamente de la unción del Espíritu Santo, créame que no habrá espacio a nada más en nuestra vida. Créame que nuestra vida será completamente dirigida por la unción del Espíritu Santo. Pero si el vaso está medio lleno, todavía hay opción de echarle algo más. Todavía hay opción de que algo más entre en ese vaso. Yo creo que nosotros como vasos, como copas, necesitamos que nuestra copa rebose, como dijo el salmista, pero no de nada más, sino de unción del Espíritu Santo. Amén.
Y hubo un hombre que entendió esto y entendió que la unción era la clave. Este hombre andaba con otro hombre mayor que él. Era su discípulo. Y entonces él veía lo que el otro hacía y como que se sorprendía, se asombraba y lo admiraba y decía, bueno, yo quiero ser como él. Cuando yo llegué a San Francisco yo quería ser como Mauro, quería ser como Rojas. Ahora quiero ser como el hermano Orlando, como Nicolás, como aquellos grandes hombres, ¿cierto? Uno siempre tiene a alguien a quien admira. Y este hombre admiraba y decía, yo quiero ser como él. Y entendió que la clave para llegar a ser como él o mejor que él era la unción. Que lo que este hombre tenía de especial era la unción. Y este hombre era Eliseo y Elías. Así que entonces Eliseo se atreve a pedirle a Dios con una medida. Porque como le dije, nosotros ponemos la medida y Dios nos da hasta donde nosotros estemos dispuestos a recibir. Eliseo entonces en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 2, a partir del versículo 1, vamos a leerlo. Dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías vino con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió, sí, yo lo sé, calla. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así más, si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? Así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, y se apartaron uno a otro lado, y pasó Eliseo. Amén. Eliseo entonces estaba allí con Elías y sabía que le quedaba poco tiempo. Pero Eliseo tenía algo claro, y era que él quería la unción que Elías tenía. Esa era su meta, eso era lo que él quería. Y vea entonces que vinieron muchos para tratar de distraerlo, hablándole de otras cosas. Pero cuando alguien está claro en lo que quiere en Dios, no se deja mover ni distraer por lo que diga cualquier otra persona. Puede entonces que en medio del culto cualquiera le esté hablando, pero entonces usted como Eliseo diga, sí, yo ya sé, cállate, que estoy ahora en algo mucho más importante, porque yo vine aquí por algo y tengo que estar atento, porque en cualquier momento lo recibiré. Porque eso es lo que sucede aquí en la iglesia cuando nos reunimos, y es que nosotros venimos aquí para que el Señor derrame de su Santo Espíritu sobre nosotros, pero solo aquel que está atento a la palabra, aquel que está en lo que debe estar, aquel que no se deja distraer, que no se deja mover, aquel que no pone atención a nada más, sino a lo que Dios le está diciendo, es aquel que está preparado para recibir lo que Dios está para darnos. Amén. Así que Eliseo pidió una doble porción, y una doble porción le fue dada. Pero si Eliseo hubiera pedido una triple porción, hubiera pedido 4 veces más, hubiera pedido 5 veces más, ¿usted cree que el Señor le hubiera dicho no, solo hasta 2 o solo hasta 3?
No, yo creo que a él le hubieran dado lo que él hubiera pedido, porque Dios cuando da de su Santo Espíritu lo da sin ninguna medida, porque el aceite a él no le escasea. Amén. Así que Eliseo se atrevió a poner una medida, y la medida fue una doble porción de su espíritu y de su unción. Después de esto vemos cómo este hombre llamado Eliseo vivió una vida bajo el poder de la unción, vivió una vida en una dimensión superior, en la dimensión del Espíritu Santo. Los siguientes capítulos están llenos de experiencias, de milagros, de acontecimientos en la vida de Eliseo. Podemos ver Eliseo y la tsunamita, Eliseo y Naamán. Eliseo hace flotar el hacha, Eliseo esto, Eliseo lo otro. Eliseo vive una vida llena, completa, repleta de la unción, en la cual para él es normal que acontezcan cosas sobrenaturales, porque es pan de cada día en su vida. Y lo que yo creo es que esa es la unción que nosotros tenemos que buscar. Una unción que rebose nuestra copa, una unción que de continuo sea fresca, una unción que nos lleve a vivir una vida en otra dimensión, no solo por un momento, no solo en el culto, sino que nuestra vida esté rebosando del aceite de la santa unción, para que sea normal que en nuestros cultos entonces hayan sanidades, para que sea normal que la gente se convierta, para que sea normal, aleluya, que nuestra vida trastorne la vida de los demás. Este hombre Eliseo la tenía clara. Él sabía que tenía que pedir. Y bueno, pide lo que quieras, no, págame todas las deudas. Ya vemos muchos delante del Señor pidiendo cosas que pidamos unción, hermanos. Señor, una doble porción, Señor, más de tu Santo Espíritu, más de tu santa unción. Y el Señor nos la va a dar, nos va a llenar con ella. Porque entonces Eliseo vivió y murió bajo la unción del Espíritu Santo. Y cuando digo murió, lo digo de manera literal. Aún después de muerto, Eliseo seguía teniendo unción. ¿Usted se imagina cuál habrá sido el nivel de unción que tenía este hombre? Segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Vamos a leer en el versículo 20. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 20, dice: y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Literalmente Eliseo tenía unción hasta en los huesos. Hasta después de muerto seguía haciendo milagros. Y yo creo que ese es mi mayor anhelo. Yo quiero que Dios me llene de tanta unción hasta en mis huesos, hasta lo más profundo de mi ser. Yo no quiero simplemente ser ungido por un momento. Yo quiero vivir una vida en la unción del Espíritu Santo. Y si es posible, aún después de la muerte, que muchos sigan siendo impactados por mi vida, así como aquel muerto fue impactado solo con tocar los huesos de Eliseo. Literalmente tenía unción hasta en los huesos. No era una unción de un ratico, era una unción fresca, era una unción que se renovaba, era una unción, aleluya, que lo llevó a vivir en la dimensión del Espíritu Santo. ¿Y quién de nosotros no quiere llegar a vivir en esa dimensión? Y como por el resto de nuestra vida liberarnos de alguna manera de esta carne y andar en el Espíritu y vivir en el Espíritu y andar en la unción del Espíritu Santo. Unción hasta los huesos. ¿Sabe, mi hermano? Yo conocí el testimonio de una jovencita aquí en Medellín. Una jovencita que no era líder de nada en la iglesia, pero era una muchacha muy consagrada y que tenía claro que la unción era necesaria. Ella cuenta que después de salir de un programa de la iglesia, un programa muy bendecido donde ella recibió mucho de parte de Dios, se fue a tomar el bus para irse a su casa y el bus venía muy lleno de gente. Así que cuando ella se sube al bus, ve que hay una señora cargando una niña. Sin querer ella, debido a que había mucha gente, cuando pasa hacia su puesto, toca y golpea a la niña y a la mamá que habían allí. Entonces la niña de repente empieza a llorar y a gritar y a decir: mamá, mamá, mamá.
La mamá se voltea y empieza a señalar a la niña, a decirle: ¿qué le hiciste a mi hija? ¿Qué le hiciste a mi hija? La niña se asombra y dice: señora, yo no le he hecho nada, señora, yo no le he hecho nada. Pero entonces la señora le dice: lo que sucede es que mi hija nació con una discapacidad y ella no podía hablar. Pero cuando usted pasó y la tocó, mi hija empezó a hablar, a gritar, a llorar, a decir: mamá, mamá. Y lo que sucede es que esta niña tenía unción, aleluya, por donde andaba, por donde iba regando aceite, iba dejando marcas, iba dejando pasos de unción del Espíritu Santo. Unción no solo en un momento, unción no solo en una parte, unción hasta en los huesos, unción en toda su vida, unción en todo su ser, unción en todo lo que hace. Aleluya. Y aún caminando Dios la usaba, aún caminando trastornaba las vidas de los demás. Aleluya. ¿Será que nosotros podemos tener más unción que los huesos de Elías? ¿O unos simples huesos van a tener más unción que nosotros? Yo creo que nosotros podemos tener más unción que unos simples huesos. Con esto quiero terminar, mis hermanos. Saben, en el Antiguo Testamento había un ritual para ungir a los sacerdotes, ungir a los hijos de Aarón. Este ritual duraba 7 días, pero constaba de 3, digámoslo así, pasos o 3 requisitos. El primero era que debía lavarse con agua completamente de toda contaminación aquellos que iban a ser ungidos. Levíticos 8, en el versículo 5 y 6 encontramos que Moisés entonces los toma y los lleva a Aarón y lo baña, lo lava completamente porque Dios así lo había ordenado. El siguiente requisito era que para poder ser ungido tenía que haber el sacrificio de un cordero que derramara su sangre por la expiación de los pecados de aquellos hombres. Así que allí en Levíticos, aleluya, allí en Levíticos 8, 22 y 23 vemos que entonces Moisés toma un cordero y lo degolla y hace el sacrificio. Pero no solo hace esto, sino que en los siguientes versículos Moisés toma la sangre de aquel cordero y dice la Biblia que tenía que untarla sobre la oreja de Aarón y sobre el dedo pulgar de la mano y sobre el dedo pulgar del pie. Esto significaba algo muy importante, porque el hecho de que le ungieran la oreja significaba que este hombre tenía que ser obediente a la voz de Dios. El hecho de que le ungieran el dedo pulgar significaba que tenía que tener una entrega total y verdadera. El hecho de que le ungieran el dedo del pie significaba que tenía que estar dispuesto a servir a Dios donde Dios le mandara. Así que esto era la unción, amén. Pero también había otro requisito, y era que solo podían ser ungidos los reyes, los sacerdotes o los profetas. Así se hacía de esta manera en el Antiguo Testamento. Y aunque usted no lo crea, mi hermano, así ha hecho Dios con nosotros, porque nosotros hemos cumplido, o Él ha cumplido en nosotros todos estos requisitos. Él también nos ha lavado y nos ha limpiado de toda contaminación, no con agua, sino con su palabra. Él lo dijo: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Él le dijo a los discípulos: vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Así que la palabra que se predica en este lugar es la que nos limpia de toda contaminación. Es la fuente en la cual el Señor viene y nos baña y nos limpia. Pero no solo eso, sino que también allí en la cruz del Calvario, Evangelio según San Juan, Él se ofrece como cordero inmolado y va allí y abre sus brazos y derrama toda su sangre. Y después de derramar toda su sangre, entonces dice: consumado es. El cordero ha sido sacrificado. Los pecados ya no fueron expiados, sino que han sido perdonados. Pero después de esto resucita y le dice a sus discípulos: vayan y quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder. Lo que les estaba diciendo era: ya los limpié con mi palabra, ya ofrecí el sacrificio, ahora los voy a ungir con poder y gran gloria. Aleluya. Así que estos hombres, conocemos la historia, como 120 del aposento alto, que no calificaban, que no eran reyes, que no eran sacerdotes, que no eran nadie, pero que Dios tomó de lo más vil y los lavó y los limpió y perdonó sus pecados. Ahora estaban allí esperando una promesa, aleluya, de que iban a ser ungidos.
Y de repente viene un estruendo como del cielo que llena toda la casa. Y se les aparecen lenguas repartidas como de fuego. Y empiezan ellos a hablar en nuevas lenguas. Y todo el mundo empieza a verlos y empiezan a ser ungidos y revestidos de poder. Y Dios toma esa generación y la unge con su Santo Espíritu. Y salen esos hombres de ese lugar tan ungidos que ya no solo tenían unción en los huesos, sino hasta en la sombra. Porque dice la palabra que Pedro, pasando, uno de los enfermos fue tocado con su sombra y este enfermo fue sanado. Hasta con la sombra por donde iban. ¿Sabe qué decía la gente cuando los veía llegar? Estos que trastornan al mundo también han llegado aquí. Y con esa unción soportaron pruebas, fueron aserrados, fueron encarcelados, fueron desechados, fueron apedreados, pero soportaron todo esto con el poder de la unción de su Santo Espíritu. Y trastornaron al mundo hasta el día de hoy. Pero sabe, mi hermano, esa unción que el Señor derramó allí en el Pentecostés traspasó las generaciones y ha llegado al 2021 también, porque el sacrificio de la cruz del Calvario, aleluya, no tiene fecha de vencimiento. Esa sangre es suficiente para perdonar los pecados de todo aquel que quiera una doble o una triple porción de su santa unción. Aleluya. ¿Sabe, mi hermano? La unción del poder del Espíritu Santo está para todo aquel que la quiera, porque Él derramó su sangre, porque Él nos lavó con su palabra. Y usted dirá, pero es que nosotros no somos reyes y sacerdotes. Quiero decirle, mi hermano, si usted no sabía, yo le digo, usted es rey y sacerdote. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Y de Jesucristo el testigo fiel y el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para con Dios. Así que, mi hermano, si usted hoy no recibe la santa unción es porque usted no quiere. Pero todo está dado, el escenario está hecho, el cordero ha sido sacrificado, los pecados han sido perdonados, aleluya. Hoy la vasija de la unción está inclinada como cuando Samuel fue a inclinar a David, fue a ungir a David. Hoy esa vasija del cielo está inclinada esperando a alguien que esté dispuesto a que su copa sea rebosada por aceite, sin ningún límite. Aleluya. ¿Sabe, mi hermano? Póngase sobre sus pies. Con esto quiero terminar. Aleluya. Dice la palabra que una viuda llegó donde Eliseo. Aleluya. Segundo libro de Reyes capítulo 4 versículo 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena pon la otra. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún 3 vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Mi hermano, aquí la palabra dice que el aceite cesó, no dice que el aceite se acabó. Ahora, ¿qué se acabó primero, las vasijas o el aceite? Primero se acabaron las vasijas, porque aceite había suficiente para que esta viuda necesitara o pidiera. Yo no sé cuántas vasijas trajo, pudieron ser 100, 200, 300. Y cuando la última vasija estuvo llena a rebosar, el aceite cesó, no se acabó. Si hubieran habido 100 vasijas más, había más aceite para esas vasijas. Con esto quiero decirle, mi hermano, lo que le dije al principio:
Dios está dispuesto a derramar sobre nosotros tanto como nosotros estemos dispuestos a recibir. No sé cuánto quiera usted en su vida. No sé si sean 100 vasijas, 200 vasijas, 300 vasijas, o no sé si usted solo trajo una vasija. Lo que usted haya traído, eso Dios le va a llenar, lo va a rebosar. Si trajo una, si trajo dos, si trajo 1000, Dios va a llenar esta mañana lo que nosotros hayamos traído. Y sabe que, mi hermano, yo no sé qué quiera usted, pero yo quiero que mi copa rebose. Yo no quiero quedar a la mitad.